Hola, sucede que alguien en las redes sociales me sugirió que podía hacer un video contando algunas curiosidades, algunos aspectos acerca del proceso creativo de Te lo juro por Saló, que es la primera novela que escribí, la primera novela que publiqué y la única novela con la que me he ganado un concurso, un certamen literario que fue el concurso Justo Sierra O'Reilly, que entregaba en ese entonces la Secretaría de Cultura en Mérida, en Yucatán. Esto fue en el año 2011. Un año después, en el 2012, es cuando se publica el libro. Se publica en Ediciones B, que ya no existe la editorial, la adquirió, la compró Random House Mondadori, y bueno, pues esa es la historia de cómo el libro se publicó. Pero bueno, hay algunas cosas que me preguntan mucho cuando me entrevistan o cuando he llegado a ir a presentar el libro o a dar alguna charla, alguna conversación. Siempre me preguntan cosas acerca de Te lo juro por Saló, que pues es como curioso comentar. Número uno, yo creo que es la pregunta más recurrente que me hacen, es si todo lo que pasa en el libro es cierto. Yo creo que le da mucho morbo a la gente pensar, y bueno, de alguna manera a mí también me daba mucho morbo el mundo del porno, y por eso me quise acercar a este mundo, pues por lo menos literariamente, para la novela. Pero no, desgraciadamente nada de lo que está puesto ahí es cierto, o por lo menos no pasó así como está puesto ahí. Lo que yo recuerdo que decía mucho en ese momento era que la novela tiene un 70% de cosas que me hubieran gustado que pasaran y 30% de cosas que pasaron pero de otra manera distinta. Por ejemplo, en la novela hablo mucho, o bueno, hablo del protagonista, de su abuelo, de Luke, que además el protagonista realmente no se llama Luke. Al protagonista todo el mundo le dice Luke, pero no, nunca se dice su nombre. ¿Por qué? Pues porque me gustan ese tipo de personajes, lo he visto en algunas novelas en las cuales el personaje realmente no tiene nombre, o por lo menos ese nombre no se conoce. Y pues a mí me gustaba jugar de esta manera. Uno cuando escribe siempre trata de escribir como son los libros y los autores a los que uno se acerca. Sobre todo creo que en los primeros años, cuando uno es un escritor más nuevo, sin querer trata de meter en los libros que uno trata de escribir como que todos esos elementos que a ti te gustaban en los libros que tú leías al principio. Entonces no me acuerdo qué novelas, qué cuentos leí en ese momento, pero había muchos en los que los protagonistas no tenían un nombre que se viera y que tú sabías que estaba hablando el protagonista por la manera en la que estaba escrito. Por eso Luke, realmente él no se llama Luke, el protagonista le dice Luke. Ojo, yo no soy fan de Star Wars, o por lo menos no soy de esos fans que se saben toda la mitología, todo el universo y todos los tipos de seres que habitan el universo de Star Wars. No, yo no soy uno de esos. Sin embargo, el protagonista sí lo es, ¿no? Es una persona que sí es muy fan, y por eso le llaman Luke. Y porque hay unos chistecitos del uso de la fuerza y todo, pero en el mundo del cine de 3X a él se le muere su abuelo. En mi caso sí, mi abuelo también falleció. Y por lo menos algunas de las cosas que cuento, como el asunto de que el protagonista dice que dibujaba y que se creía un caballero medieval y que el abuelo, esa parte a lo mejor sí es real, pero no es cierto que mi abuelo se murió un 29 de febrero y que por eso solamente se le podía recordar cada 4 años. Ese es un invento dentro de la novela, además de los muchos, muchos, muchos que hay. Hay muchos personajes que sí están inspirados, basados, que tienen elementos de personas que conozco, que conocí, con las que trabajé o con las que conviví, pero preferiría no decir cuáles porque a lo mejor algunas de esas personas llega a ver el video y yo no sé qué tan honrados o deshonradas o deshonrados u honradas se pudieran llegar a sentir todas esas personas. Pero si hay elementos, uno toma de donde puede, ¿no? Y normalmente de lo que vive, de lo que sabe, de lo que puede. Eh, ¿Qué me inspiró? Pues no sé, yo siempre tuve ganas de escribir una novela. Hasta ese momento solamente había escrito cuentos y no sabía por dónde empezar. Hay gente que es muy disciplinada, muy ordenada, hace mapas y les hace fichas a sus personajes y les delimita completamente su personalidad. En mi caso, los personajes se fueron creando, se fueron escribiendo, como se fue escribiendo la historia, ¿no? Fue una novela muy lírica, que no tiene tanta técnica, porque en ese momento no conocía la técnica. Yo había leído novelas, muchas me gustaban, y pues simplemente empecé a escribir como yo pensé que se escribía una novela. Quizás ahorita soy un poquito más
apegado a ciertos métodos o técnicas, y por eso me tardo más, porque creo que le escribí me tardé porque sí debe haber sido un proceso como de 2 años, pero tampoco es como que diario le escribiera, aunque hubo una parte, sobre todo la última, el último tercio, yo creo que sí lo escribí todo de jalón. No lo escribí en orden. Algo de lo que es como curioso saber es que realmente la primera página es casi a la mitad de la novela. Es esta escena imaginaria en la que los personajes se conocen en medio de un cineclub en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que tampoco es algo que haya pasado. Yo estudié ahí, yo iba al cineclub, pero nunca conocí a una Michelle, nunca tuve una novia como ella, ni me fui a Hollywood, ni traté de ser actor porno, ni mucho menos. Un dato curioso, por ejemplo, es que Pascual Mosqueda, que es el cineasta, protagonista también como de la historia, es un personaje que yo reciclé de uno de mis cuentos de terror, que fue de los primeros que escribí, de un cineasta que estaba tratando de frustrar que cualquier estudiante de cine pudiera dirigir su saga, porque él ya se iba a morir, sabía que se iba a morir, y él quería que su saga muriera con él. Y bueno, fue un personaje que en su momento a mí me gustó mucho. Creo que el taller literario en donde lo llevé no le gustó tanto a quien lo dirigía, pero a mí me gustaba mucho, entonces lo quise retomar en la novela y quedaba perfecto, y pues ahí estuvo, ¿no? La novela tiene una particularidad, y es que está escrita, según yo, en lenguaje cinematográfico, aunque no tan técnico en términos de guión, pero sí yo quería que el personaje hablara, viera el mundo, lo viera transcurrir como si se tratara de una película todo el tiempo y de una voz en off. De hecho, él siempre se refiere a su voz interior como su voz en off, y a los recuerdos como flashbacks, y habla en términos de disolvencias y de Dolly, con todo este lenguaje. Todos los capítulos empiezan siempre con un fragmento, con un epígrafe de una canción que tiene que ver o con Hollywood o con California o con el cine porno. ¿Por qué? Pues porque esos son los temas, los escenarios en los que mayoritariamente se transcurre la historia. ¿De qué se trata? Pues son dos estudiantes universitarios mexicanos que tienen el sueño de conocer a Clint Eastwood para que dirija la película que escribieron, bueno, para que dirija la película que él escribió y que ella va a protagonizar porque ella quiere ser actriz. Entonces él, cuando fallece su abuelo, le deja un poco de dinero, y con ese dinero se compran, tramitan su pasaporte y su visa y se van a Estados Unidos, y ya lo único que hacen es no regresar, que era algo que a mí me pasó cuando yo empecé a viajar a los Estados Unidos por mi trabajo. Nunca lo hice, pero siempre me llamó la atención, que yo decía, bueno, pues es que hay muchas historias de los que cruzan el río Bravo y todo, pero otra manera de que podrías migrar ilegalmente es esa: cruzar como turista, esperar a que se te venzan los 6 meses que te dan para estar ahí y nunca regresar. Obviamente te va a buscar la migra, o podría ser susceptible de que en una redada te regresaran a México, pero bueno, era parte de la fantasía. Entonces la novela empieza así, voy a leer la primera página. Flashback. Mi voz en off tiene ganas de platicar conmigo. Michelle y yo llegamos a Los Ángeles un 31 de mayo en busca de Clint Eastwood. Por más esfuerzos que hicimos para estirar nuestro presupuesto, el dinero se nos agotó en 3 semanas y media. Si no hubiéramos comprado tantas palomitas de microondas durante los primeros días, otro gallo nos hubiera cantado. Pero nunca fuimos buenos para negarnos un placer mundano, ni mucho menos para administrar herencias como la que me había dejado mi abuelo. O sea, según yo, la novela funciona, la novela es divertida, también es interesante. La novela ganó ese premio porque sin querer me salieron cosas como el hecho de plantear una promesa muy clara. Desde la primera línea se sabe cuál es el objetivo, la misión de los protagonistas, que es encontrar a Clint Eastwood, ¿no? La novela se trata de eso, no se trata de que lo encuentran o no, eso se descubre al final y no lo voy a decir. Aunque sí hay un detalle, hay una de las escenas finales claves del libro, sí sí pasó en la realidad como está puesta en el libro. No podría explicar el cómo, porque entonces vendería la trama, pero hay una parte que sí es así, tal cual como sucedió. Entonces los protagonistas tienen muy claro quién buscar a Clint Eastwood, cómo, hay una herencia de por medio, hay un viaje de por medio, y además hay un problema, que es se quedaron sin dinero, ¿no? Ese es el primer obstáculo que tienen que rebasar, que es algo que pasa mucho en el guionismo cinematográfico, que es estarle poniendo
pequeños obstáculos a los personajes que tienen que ir salvando. Ellos quieren entrar a Hollywood, en realidad nunca se plantean la idea de ir a hacer cine porno a los Estados Unidos. Eso pasa después porque es la única ventana, la única puerta que se les abre para poder superar el primer obstáculo, que es no tener dinero. ¿Por qué se llama Saló? Porque es, te lo juro, por Saló. Mucha gente dice Salo y no es Saló, inclusive tiene acento. ¿Por qué? Pues porque hay una película de Pierpaolo Pasolini, que de hecho es la película que te dice que le cuesta la vida. Es una adaptación de las 120 jornadas de Sodoma del Marqués de Sade. Y estos protagonistas, Luke y Michelle, que sí se llama la chica, después se cambia el nombre cuando ya es actriz porno. Ellos tienen un ritual como tienen muchas parejas, ¿verdad? Hay parejas que van a comer al mismo lugar, hay parejas que siempre escuchan la misma canción o no sé, tienen ciertos rituales, y su ritual es que cada vez que cumplen meses de novios ellos ven la película de Saló de Pierpaolo Pasolini, que es una película que no cualquier estómago resiste, que hay mucha gente que se salía del cine no aguantaban ni siquiera unas pocas escenas, porque hay escenas de coprofilia, de violencia, de sexo. Pues al final está basado en un libro del Marqués de Sade, no puede ser de otra manera. Entonces ellos nunca dicen te lo juro por Dios, ellos siempre dicen te lo juro por Saló. Esa es la frase que repiten como mantra a lo largo de la historia, y por eso se llama así. La novela, el único epígrafe que tiene de una canción que no tiene que ver ni con Hollywood, ni con porno, ni con Los Ángeles o con California, es el fragmento de Clint Eastwood de la canción de Gorillaz, ¿no? Evidentemente, pues porque Clint Eastwood es un personaje. En la novela no, no es que sea un partícipe como si lo es Paris Hilton, por ejemplo. Paris Hilton sí aparece ahí, pero es muy importante la figura de Clint Eastwood todo el tiempo. Y creo que lo que funciona o lo que la vuelve también divertida es la cantidad de aventuras que suceden en ella, y con eso no quiero decir que es una novela de aventuras, pero sí todo el tiempo están sucediéndoles cosas a los protagonistas que después van presentándose obstáculos que salvan, a veces de manera gloriosa y otras tantas vergonzosa, ¿no? Creo que lo que más me gusta es que hace enfadar mucho a los lectores. Hoy precisamente me mandaron un mensaje en redes sociales y me decían que había bueno, conocían a un chico que lo había leído, que le daba mucho coraje que Luke permitiera que otros hombres estuvieran delante de él con Michelle, ¿no? Que eso no podía él tolerarlo, y la verdad es que a mí me hace sentir muy bien, porque quiere decir que lo escribí tan bien que pues alguien se puede indignar, ¿no? Con el personaje, lo ven de carne propia y dicen cómo es posible que permita eso, ¿no? Y por otro lado sí han sido muchas las personas, sobre todo han sido mujeres, las que me dicen que no les gusta el final, que se lo hubieran imaginado de otra manera, y eso también me hace sentir orgulloso, porque pues porque entonces si no les gusta, si les hace sentir tanto enfado, es porque los personajes son creíbles, son de carne y hueso, y entonces uno puede identificarse o uno puede llegar a sentirles afecto o repudio. Y pues todas estas son las cosas que a uno como escritor le valen para escribir una historia. Ya para casi concluir, me gustaría leer otro fragmento de la historia, porque pues es una de las escenas, creo yo, más bizarras, de la que también me preguntan mucho. La novela está llena de referencias musicales, cinematográficas, literarias, inclusive hay puestos ahí. Me encantaría decir que son adrede, y mucha gente ha pensado que son adrede, pero en realidad no, si fueron dos detallitos, dos errores de datos que se me fueron cuando la escribí, se me fueron cuando la revisé, se le fueron a la editora cuando la revisó, se le fueron al corrector de estilo cuando lo vio, y se le han ido a muchos lectores. Entonces me hace pensar que son como el pequeño detalle, ¿no? Que pues se vuelve parte de la mitología. La verdad es que si se reimprimiera, se reeditara, no estoy seguro de qué tanto me gustaría corregirle esos dos detalles. Hay gente que sí los ha descubierto porque además son muy evidentes,
pero creo que son tan evidentes que, como pasa en el cuento de Edgar Allan Poe, la gente no los ve. Entonces voy a leer otro pequeño fragmento que dice, allí estaba, balanceándose desnuda dentro de una jaula de cobre, la mujer a quien deseaba mucho más que nada en la tierra. Desde la primera vez que escuché tocar la guitarra Coralillo al frente de su banda de punk, Pink Lizard Chicks, solía tener sueños húmedos a su lado que por lo general se desbordaban hasta en mis horas de vigilia. Eran auténticos tsunamis oníricos. Suspendida en la jaula 2 metros por encima del piso, Coralillo estaba sentada con las piernas de lado igual que las reinas egipcias. Sostenía su Jackson negra en forma de flecha apoyándola en el muslo derecho. Era una mujer extremadamente delgada, o cuando menos así la recordaba en las revistas, porque ella nunca había ido a tocar a México. Cubierta por completo de tatuajes y con la abundante melena pintada a rayas rojas y negras, Coralillo fue la luna llena de mi noche interior. Igual que Pascual lo hacía con las fotos de Michelle, yo también me masturbaba a menudo con las portadas de los discos de las Pink Lizard Chicks, en las que por lo general Coralillo siempre aparecía en primer plano. Y su música, inscrita en un punk de vieja escuela, lo Bad Religion, me prendía bastante, sobre todo por ser una de las pocas bandas californianas que cantaban en español, aun cuando todas sus integrantes, porque las 5 eran mujeres, habían nacido en Estados Unidos. Mientras lo observaba impávido, Coralillo hacía todo tipo de magia con sus dedos huesudos. Con el apoyo de una pedalera, obligaba las cuerdas de la Jackson a chillar para dar vida a un popurrí de temas cinematográficos. Después de El Padrino, comenzó a ejecutar el tema del bueno, el malo y el feo, dirigida por Sergio Leone, pero con música de Ennio Morricone. No te conseguía Clint Eastwood, pero sí al bueno, dijo Jordi. En el piso de arriba no había dominatrices, pero sí chicas disfrazadas de vampirera. La chica a quien Ed Wood rescató del olvido junto a Bela Lugosi. Y Ed Wood precisamente era un cineasta que es famoso por haber sido el mejor, peor director en la historia del cine. Y pues a mí me parece que esos dos pequeños errorcitos que tiene le hacen su detalle Ed Wood. Y bueno, pues ya, podría seguir hablando mucho rato porque si algo me encanta hablar es de mis libros. Pero pues ya, eso sería todo. Tengo muchos todavía guardados. Si a alguien le interesa, en la descripción puedo poner ahí un contacto o en redes sociales. Entonces estoy como Arturo el Editor. Me pueden buscar y con mucho gusto les puedo vender un ejemplar firmado. Muchas gracias y nos vemos.